Hoy en El Frasco. El 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, un atentado terrorista destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Murieron 85 personas. En la investigación del atentado contra Naimia participan los servicios de información extranjeros, esencialmente de Estados Unidos y de Israel y en Argentina. A las 24 horas o antes de las 24 horas de producido el respectivo atentado, el jefe de seguridad de la embajada de Israel se apersona a la policía y al gobierno y dice: de acuerdo a nuestra experiencia, esto fue hecho con un coche bomba. El origen de la explosión: una camioneta Renault Trafic blanca transformada en un coche bomba que se estrelló contra el frente del lugar. Hay espesas cortinas de humo. Nunca hubo una Trafic. Nunca hubo un conductor suicida. Las pruebas fueron plantadas. Cuando toma la investigación, tanto el Mossad como mete la cola a la CIA, agarraron y dijeron: fue Irán. Bueno, pero ¿qué pruebas hay? Fue Irán. En realidad eso no está probado, son solo decisiones que se tomaron a las pocas horas de ocurrido el atentado sin ninguna prueba y porque era una explicación que convenía a los dos sectores. Porque cuando fue el atentado, lo que se hizo fue desviar la investigación y hacer toda una farsa que genera que 30 años después todavía no sepamos qué pasó ese día. Les viene genial, porque a partir de esto motorizaron que Irán es un estado terrorista, en base a eso motorizaron las sanciones. Creo que la demonización del mundo islámico pasa por echarle la culpa de todo lo que sucede, para mostrar que el hostigamiento a Libia, el hostigamiento a Irak, el hostigamiento a Irán, el hostigamiento a Siria, tienen una justificación, porque tras sobre eso son malos. Hablaremos sobre la causa AMIA con nuestro invitado del día. El Frasco, exponiendo a quienes les molesta que se investigue la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa especial del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. 30 años atrás, 18 de julio de 1994, Ciudad de Buenos Aires, 9:53 de la mañana. A esa hora se produjo una explosión en el edificio de la AMIA, ubicado en Pasteur al 633, ocasionando el derrumbe del mismo y daños materiales en varias cuadras a la redonda. ¡Es necesario hacer silencio para escuchar la voz de algún herido y poderlo rescatar! ¡Silencio! Mientras aún se estaban realizando todos los esfuerzos por rescatar a los posibles sobrevivientes y sin que medie ningún tipo de investigación, desde el exterior, más precisamente desde Israel, sucedía lo siguiente. Todo comenzó con este cable que revela que el gobierno de Israel pidió a Menem coordinar una versión coincidente al día siguiente del atentado. Porque cuando fue el atentado, lo que se hizo fue desviar la investigación y hacer toda una farsa que genera que 30 años después todavía no sepamos qué pasó ese día. Y precisamente al día después de aquel cable israelí que pedía al gobierno argentino coordinar una versión coincidente, adivinen quiénes llegaban al país. Llegaron especialistas israelíes para colaborar en la remoción de escombros y en la investigación. En la investigación del atentado contra Naimia participan los servicios de información extranjeros, esencialmente de Estados Unidos y de Israel y en Argentina. Y así, luego de que evidentemente los servicios argentinos e israelíes coordinaron la misma versión, Irán empezó a aparecer en los titulares de los medios. Y adivinen quién más apareció. Estados Unidos pide el bloqueo económico de Irán. Nosotros hemos trabajado mucho con el Mossad, con la CIA, en su momento, en la investigación tanto del AMIA, como incluso de otros temas. Es un tema que Estados Unidos sigue muy de cerca, casi diría, daría la impresión de que ellos se creen que tienen el derecho de decirle a la justicia argentina qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que decidir y qué es lo que tiene que fallar. No tuvieron vinculación con el conflicto de Medio Oriente, o por lo menos no tuvieron el vínculo oficial que el dedo acusador de Israel, Estados Unidos y Argentina
trata de darle a Irán. Obviamente que para poder instalar eso en la sociedad hubo que reforzarlo constantemente a través de los medios, así sea por las buenas o por las malas. Esto reveló la periodista Mariana Moyano. Yo lo único que sé es que en 1994 todos los periodistas que cubríamos AMIA teníamos una línea y un día llegué al diario y mi jefe me dijo fue Irán. Nada indica eso, le dije. Fue Irán, punto, me dijo. Y el tema me lo sacaron. Y reforzar este concepto de que Irán es terrorista, que Irán es terrorista, que Irán es terrorista. Lo habrán escuchado seguramente en muchos medios de comunicación. Irán no ha sido acusado de atentados en ningún lugar. El único lugar ha sido aquí. Pero no se trata solo de la presión a periodistas que investigaron el caso o de lo que admiten exfuncionarios de aquella época. Nilda Garré, que fue ministra de Defensa de Argentina, denuncia lo siguiente. Esa es una historia que se improvisó esa noche entre el gobierno de Rabin, que era el primer ministro de Israel, y el gobierno de Menem, que les convenía a los dos culpar a Irán. En realidad eso no está probado. Y al no estar probado, ¿habrán coercionado a las autoridades argentinas para que acataran la versión que le convenía a Estados Unidos e Israel? Vean lo que expuso Julian Assange. El gran problema es que las instituciones argentinas, los medios, la fiscalía, la inteligencia, el gobierno y la oposición no eran lo suficientemente fuertes para lidiar con un caso geopolítico muy serio donde existían actores, Israel, Estados Unidos, que tenían intereses en esta situación. Intereses que se pusieron de manifiesto a las pocas horas del atentado. El abogado Juan Gabriel Lavaque, que publicó un libro de investigación sobre el caso AMIA, denuncia lo siguiente. A las 24 horas o antes de las 24 horas de producido el respectivo atentado, el jefe de seguridad de la embajada de Israel se apersona a la policía y al gobierno y dice, de acuerdo a nuestra experiencia, esto fue hecho con un coche bomba. Y de ahí en más, el gobierno argentino, como decimos acá, compra, o sea, asume como suya esta tesis. En efecto, lo que sucedió a partir de allí es que prácticamente todos los medios dominantes difundieron esa versión y al día de hoy se sigue aseverando como si estuviera probado. El origen de la explosión, una camioneta Renault Trafic blanca transformada en un coche bomba que se estrelló contra el frente del lugar. Ahora detengámonos particularmente en ese fragmento que acabamos de ver. Su autor, al comienzo del video, confesó lo siguiente. Me contactaron desde AMIA, DAIA y familiares y me ayudaron a armar este guión. Es más, se podría decir que el 95% de este video fue hecho por ellos, porque me dieron la estructura base para poder trabajar. Esa estructura o base de guión del relato acerca del supuesto coche bomba es el que se repitió a lo largo de los años. Pero, ¿qué decían quienes habían investigado el caso en profundidad? Hay espesas cortinas de humo. Nunca hubo una tráfico. Nunca hubo un conductor suicida. Las pruebas fueron plantadas. Aunque uno no sea técnico, dice, ¿cómo es posible que un coche bomba que llegó a una puerta produjo el derrumbe de un edificio y atravesó las paredes y deflagró casi 40 metros y enfrente del edificio los balcones quedaron intactos? Además, lo que arrojó la causa es que personas que estaban frente a la sede de la AMIA o a metros de lo ocurrido nunca vieron una tráfico. Pero ¿de cuántas personas estamos hablando? Vean. 12 personas, 12, que estaban alrededor de la AMIA en el momento en el que la bomba explotó. Y no vieron a la tráfico. Una persona puede ser el shock de la explosión, 2 personas puede ser el shock de la explosión, 12 personas, me parece que es demasiada casualidad. Después finalmente nos terminamos enterando, y esto está comprobado por la justicia, de que tantos funcionarios del gobierno de turno en ese momento de Carlos Saúl Menem y de la propia Mutual Judía participaron de un montaje para desviar la investigación e inventaron un supuesto coche bomba. Ese montaje por desviar la atención tuvo lógicamente un peón crucial en la justicia, el juez Juan José Galeano, que terminó siendo uno de los condenados por ser parte del encubrimiento. Se llega a la conclusión de que efectivamente se dio una maniobra de encubrimiento, delitos graves como los calificaron los jueces del Tribunal Oral Federal número 2. Condenar a Juan José Galeano a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua
por considerarlo partícipe necesario del delito de peculado. Ahora, a que no saben quién en su momento había alabado el trabajo del hoy inhabilitado juez Galeano, lo que le valió el repudio del entonces canciller argentino. La respuesta no lo sorprenderá. El canciller también calificó de inaceptables los elogios que Avirán realizó sobre las actuaciones del juez o ex juez Juan José Galeano y el excomisario Jorge Fino Palacios, ambos procesados por obstrucción en la investigación del atentado a la AMIA. Lo cierto es que mientras se producía ese encubrimiento, sucedió algo que es trascendental y de lo que poco se habla porque expone que no hay pruebas para señalar a Irán. Esto pasaba en 2003. El ex embajador de Irán en la Argentina fue detenido en Londres. Esto es porque en base a esa investigación que ya vimos quienes motorizaron, se acusaba a Hadi Soleimanpour, el ex embajador de Irán en Argentina, de ser cómplice del atentado. ¿Y qué creen que pasó? El juez de Londres, por favor, enemigo público número 1 de Irán, le contestan, esto no son pruebas válidas, mande pruebas. Como no se mandó prueba, en el dictamen, en la sentencia del juez londinense, es terrible. Dice, me han mandado, escúcheme bien, 6.000 fojas, o 6.000 fojas de supuestas pruebas y no hay una sola prueba. Por supuesto que dejaron libre al funcionario iraní y Argentina tuvo que pagar las costas del juicio. Sin embargo, ese expediente sin pruebas se mantuvo exactamente igual con la llegada del fiscal Nisman. El fiscal se llama Nisman y el juez se llama Caricova Corral. Yo no sé cuánta gente habrá leído el informe del fiscal, pero yo terminé de leerlo hace unos días. Son 801 páginas. También son 800 páginas de nada. Por años la causa estuvo estancada y por eso el entonces gobierno argentino impulsó un memorando de entendimiento con Irán para que los señalados por la justicia declararan. Pero como quizás eso dejaría expuesto el engaño, algunos empezaron a desesperar. Según dijo Itzhak Avirán, al frente de la delegación diplomática entre 1993 y 2000 en la República Argentina, la mayoría de los responsables del estallido de la Mutual Judía ya están en el otro mundo y eso, por la ejecución, lo hicimos nosotros. Timerman dijo que Israel hubiese colaborado, los culpables estarían purgando por sus crímenes y que ahora se entiende por qué Jerusalén no apoyó el memorando de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán. ¿Por qué de pronto ese temor a lo que los señalados dieran su testimonio? ¿Tendrá algo que ver con lo que pocos años atrás reveló la propia inteligencia israelí y que publicó el New York Times? El Mossad descarta la participación operativa de Irán en el atentado a la AMIA y la embajada de Israel en Argentina. Este informe que se reveló en este fin de semana descarta la participación de funcionarios argentinos e iraníes en nuestro territorio en la realización, en la concreción de estos atentados. El director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel, Lior Hayat, confirmó hoy la autenticidad del informe del Servicio de Inteligencia de Israel, Mossad, difundido por el New York Times. Y a pesar de todo lo que hemos visto con testimonios de periodistas, funcionarios, diplomáticos, abogados e investigadores, siguen trabajando a diario en una narrativa para imponer que Irán estuvo relacionado al ataque. El presidente de la DAIA no descarta otro atentado en Argentina. Con Irán hay que tener siempre la guardia alta. Y ahora utilizan en los medios de forma tendenciosa una sentencia de otra causa relacionada al encubrimiento y no al caso AMIA para volver a instalar algo sobre lo que nunca hubo pruebas fehacientes. Impacto mundial. La justicia argentina describió a Irán como un estado terrorista y le atribuyó el atentado a la AMIA al que calificó como delito de lesa humanidad. Ayer no hubo sentencia en la causa AMIA. No hubo sentencia en la causa por el atentado a la Embajada de Israel. Ayer lo que hubo fue una sentencia vinculada al encubrimiento y al desvío de la investigación original del atentado a la AMIA. Es otro expediente. No hay que ser muy avesado para ver los hilos de la Embajada de Estados Unidos en esta nueva operación. Pero evidentemente al gobierno de Milei no le importa que sea otro expediente porque se propone, o le dictan, seguir con la narrativa contra Irán. Y para eso la actual ministra Bullrich repite ese guión escrito aún con las personas bajo los escombros ese 18 de julio. Hezbollah es el grupo que voló la AMIA
pero la cabeza que pensó la voladora de la AMIA es Irán. Descarta la participación de funcionarios argentinos e iraníes en nuestro territorio. ¿Será que ahora aquellos a los que no les convenía que los iraníes declararan quieren impulsar un juicio en ausencia con una causa que desde el comienzo estuvo manipulada por Estados Unidos e Israel? Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Cada vez que hay un aniversario del atentado a la AMIA, tiran bombas de humo y maniobras distractorias. La principal de todos es seguirle echando la culpa a Irán de los atentados, no solo de la AMIA, sino el anterior a la Embajada de Israel, aunque no haya absolutamente ninguna prueba ni ningún indicio importante. ¿Qué elementos tiene el Poder Judicial argentino para que de un día para el otro, porque no pasó nada, no es que apareció una prueba importantísima, un informe, se avanzó con la investigación, no pasó nada? Un día se levantaron los jueces y dijeron, che, fue Irán. Ahora han vuelto a la carga con un proyecto de ley de juicio en ausencia contra los altos funcionarios iraníes que han sido acusados desde hace prácticamente 3 décadas. No confiamos en ninguno de los gobiernos que hubo sucesivamente, del de Menem al de hoy, ni el de hoy para atrás, en ninguno en el medio pudimos confiar, ninguno fue resolutivo, ninguno hizo nada porque el atentado a la AMIA se esclarezca. Muy por el contrario, todos lo que quieren es sacarse la causa de encima. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema está con nosotros hoy en el estudio José Petrosino, ingeniero en telecomunicaciones, investigador de los atentados en Buenos Aires y de atentados internacionales. José, bienvenido al programa. Igualmente. Bueno, José, la primera pregunta concretamente es, en la causa permanentemente y en los medios se habla de la existencia de un coche bomba. ¿Qué tiene usted para decir al respecto? Supuestamente dicen que el coche bomba se subió a la vereda, embistió la puerta y ahí estalló, sobre la línea de edificación. Falso. Y bueno, son alevosas las pruebas de que no hubo coche bomba. Por ejemplo, hay una foto que se ve, que siempre publican, que se ve los escombros del primer día de la medianera que da Tucumán, y ahí se ve un hueco en la pared de la medianera. Ese hueco es la impronta de la onda expansiva, y se ve en la foto claramente la columna sobre la línea de edificación cortada y movida de adentro hacia afuera. Es decir, ninguna explosión en la puerta de la AMIA, que es la hipótesis falsa que yo, podría haber producido ese daño. Imposible. Además, hay otra cosa. El edificio era simétrico con relación a la puerta. Una explosión en la puerta debería haber producido daño simétrico. No, son mucho más severos hacia Tucumán. Y después está la prueba testimonial. Porque ese día, a las 10 de la mañana, en la calle Pastel, había más de 100 testigos en condiciones de ver o oír la trafibomba subir a la vereda y embestir la puerta. Ninguno la vio ni la oyó. Incluso había por lo menos 10 de esos que estaban mirando por donde debería haber pasado el coche bomba. Y los tipos siempre negaron terminantemente en el juicio, en la policía, los presionaron a los heridos en el hospital de clínica, diciéndole que tenían que decir que había visto un coche bomba, que había visto una Trafi, qué sé yo. La Trafi ya, la explosión no había terminado de ocurrir y ya estaban diciendo que había sido una Trafi blanca, hasta el color sabían. Estaba todo ya preparado. Ya. Claro. Una mentira. Ahora, José, una de las cuestiones que luego apareció en la prueba es parte del motor. ¿Qué sabe usted acerca de esto? Vos fíjate, ahí tuvieron una falla garrafal en la plantación. Porque ellos, ¿qué hacen? Le compran a Teseldín la camioneta, le sacan el motor y después una parte del motor, se ve que lo han desarmado o algo, chica el motor, la plantan. Los rescatistas tuvieron del 19 a la noche que vinieron hasta el 25, una semana. El 24 a la tarde, ya al atardecer, cuando habían dejado de trabajar, aparece el pedazo de bloque ese,
con el número intacto además. Ese pedazo de blog tenía el número justo en control. Entonces lo encuentran los rescatistas israelíes, sin testigos, ellos solos. Y se lo dan en la vereda a Lopardo, que era un bombero, un oficial bombero, para que le dicen haga un acta de que lo encontró usted. Y el tipo buscó 2 testigos, hizo un acta, como que lo había encontrado él. El tipo declara, cuando declara en el juicio oral, dice que dice eso. Yo no lo encontré, a mí me lo dieron, lo dijo. Bueno, un escándalo. ¿No resulta contradictorio para usted que aquellos mismos que se opusieron al memorando de entendimiento que se había planteado para que declarasen los iraníes acusados, ahora estén impulsando este juicio en ausencia donde los acusados no tienen derecho a la defensa? Pero eso no les interesa de ningún juicio. Incluso yo sé que Novolovic, cuando fue lo del memorándum, Novolovic le dijo a algunos cercanos a él, che, ¿y si vamos allá y no hay ninguna prueba? Por eso justamente se habla de que se generó esta oposición, sí, porque iba a quedar, digamos, expuesto que no había prueba. pruebas. Que lo del juicio de la ausencia, en ese momento no se les había ocurrido. El juicio de la ausencia lo saca un tal Fara en un fallo que hubo después. El juicio de la ausencia en Europa existe. ¿Por qué? Porque eso es de la época del imperialismo europeo. Claro. Un juicio que no tenés ninguna garantía. ¿Cómo vas a jugar si no está presente el debido proceso? Ahora, no les interesa. A lo que interesa es ganar tiempo, que los acusados iraníes, que son 5 o 6, toda gente grande, se muera, se extingue la acción penal y queda la acusación limpita. No le interesa ir a ningún juicio, ni en ausencia, ni en presencia, ni nada. Fueron a juicio, hubo un juicio, en Inglaterra. Eso precisamente le iba a preguntar, porque, digamos, hay un dato trascendental que tiene que ver precisamente con algo que sucedió en el Reino Unido y que se habla poco nada de eso, sí, ¿no? Y con un país como el Reino Unido que no tiene precisamente buenas relaciones con Irán. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Con Soleimanpur fue, ¿verdad? Sí, pero era muy alevoso, los ingleses tampoco se pueden quemar. Entonces, ¿qué pasa? Te digo, a Soleimanpur fue la policía, Scotland Yard, a decirle que se fuera, porque lo iban a tener que detener, porque estaba la nota roja. O sea, lo detienen a Soleimanpur, la justicia argentina tiene que era la que requirió la captura, tiene que mandar la información para justificar la acusación. Y bueno, y la justicia vio eso y dijo, esto es político hasta la manija, no nos podemos meter en esto. Y lo liberan y además lo indemnizan. Pero aparte porque el juez analiza la causa y... Sí, porque era algo que no tenía sentido, Goyete. O sea, no tenía ni... Por eso ellos saben de que cualquier juicio, si en Inglaterra no tuvieron suerte, te imaginás que en cualquier otro lugar va a ser peor todavía. Claro, exactamente. O sea, a ellos lo que les interesa ahora es que esto quede así como está. ¿Por qué cree, digamos, que cuando se acerca generalmente un aniversario de la AMIA, se tejen, digamos, estas maniobras y después finalmente, digamos, es por lo que dice usted, para perpetrarlo? Yo desde el año 96 que estoy siguiendo esto. Lógicamente, para mí, todo resulta bastante claro porque ahora para la persona común, esto es una cosa compleja, lejana, que no tiene ninguna, no reviste ningún interés, porque si tuvieran un mínimo de criticidad, no pueden nunca decir que Irán iba a meter eso, porque fueron 2 atentados de alevosía creciente y después no hubo más atentados. O sea, ¿qué pasó para que pasara eso? Es un disparate que Irán fuera a bombardear 2 veces en 28 meses la capital del más estrecho amigo que tenía la región, porque justamente, y en el mundo en ese entonces tal vez, que Irán no tenía muchos amigos. Iba a bombardear la capital ¿con qué beneficio? Bueno, José, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. Bueno. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tuit, una frase del pasado que por supuesto refleja mucho de lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Cicerón. Resulta particularmente abyecto que mientras pasan los años, el encubrimiento sigue y las 85 víctimas del atentado a la AMIA son usadas para obedecer a maniobras geopolíticas. Y esto no tiene nada que ver con una verdadera búsqueda de justicia. ¿Sabremos alguna vez quiénes realmente estuvieron detrás?
Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Hay espesas cortinas de humo.